A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, una entrega semanal dentro del ámbito automotor. Esta es una coproducción de Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Tema importante en este programa número 31, de AEADE y Fuerza Motriz. En esta ocasión vamos a hablar sobre los seguros de vehículos, un tema de interés de ustedes, de los ciudadanos. Para este propósito hemos invitado a Patricio Salas Guzmán. Él es economista de la Universidad Católica de Guayaquil, MBA en el INCAE en 1995. Fue gerente de la Compañía de Seguros Ecuatoriana Suiza y presidente ejecutivo de Seguros de Integral. Fue gerente general de la Corporación de Aseguradoras Operadoras en el Seguro SOAT, Corpo SOAT. Ha sido consultor en empresas de seguros y otros sectores, catedrático de las Universidades Católicas Santiago de Guayaquil y San Francisco de Quito, aquí en la ciudad de Quito. Y además instructor de FITSE y del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras. En el 2005 se vincula a la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, ACOSE, y la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEC, en las que actualmente es su gerente general y secretario ejecutivo respectivamente. Además, es vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción y presidente del directorio del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras. La pregunta general, la pregunta de interés del público: ¿cuánto dinero invierten los ecuatorianos anualmente en seguros de vehículos? ¿Por qué pensar en el seguro como una inversión y no como un gasto? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. El seguro es un instrumento que permite brindar estabilidad a las familias, a la sociedad y a toda una economía. El seguro de vehículos históricamente en el Ecuador ha sido el servicio que más ha demandado la ciudadanía. Y durante muchos años, aproximadamente una cuarta parte de todos los seguros que se venden en el país, que la gente demanda, tienen que ver con el seguro de vehículos. Eso representa, en cifras actuales, aproximadamente 400 millones de dólares las ventas de seguros de vehículos para todo el sector asegurador ecuatoriano. ¿Por qué la gente debería asegurar un vehículo? Porque es un activo que en nuestra cultura está muy arraigado hacia lo positivo, ¿no es cierto? Es un activo que permite de alguna manera a la familia generar alguna riqueza futuro, brinda estabilidad, es un método de ahorro inclusive para la familia, que está expuesto a muchos riesgos, demasiados diría yo, en nuestra sociedad. Y por lo tanto, sería catastrófico, como de hecho lo es para algunas personas, el perder ese activo que es probablemente uno de los más importantes dentro de la economía familiar. Para evitar esos riesgos de desestabilización a la economía de la familia, de las personas, existe este mecanismo de aseguramiento como es la póliza de vehículos. Afortunadamente esto va evolucionando en el tiempo y los ecuatorianos cada vez lo aceptan mejor. Hace algunos años mucha gente decía, bueno, ¿y para qué le aseguro a mi vehículo? Es una pérdida de dinero. Sin embargo, con tanto siniestro, con tanto accidente, con tantas circunstancias que tenemos en las vías, resulta ser una muy buena inversión.
Definitivamente la mentalidad, la cultura del ecuatoriano también ha evolucionado y por lo tanto ya esos azares que tienen que ver con los riesgos externos no se los deja 100% sin protección, ¿no? Ya hay una cultura de trasladar esos riesgos hacia un mecanismo que permita hacer frente a las pérdidas cuando eso ocurra, como es el seguro de vehículos. Yo creo que uno de los factores que últimamente generó mayor conciencia por parte de la ciudadanía es el terremoto del 16 de abril, ¿no? Creo que lo tenemos muy fresco en la mente, el 16 de abril de hace un par de años atrás. Ese terremoto en la costa ecuatoriana pues generó ingentes pérdidas económicas al país y de alguna manera el sector asegurador logró contribuir para indemnizar casi 600 millones de dólares. Eso ratificó la confianza del público y por lo tanto un poco le cambió el chip, ¿no es cierto?, respecto a la cultura de seguros, y eso ha fomentado a que exista mayor confianza en utilizar este mecanismo, ¿no? Amén de otras personas que ya conocen más el seguro, han vivido fuera de nuestras fronteras, etcétera, y entonces eso también ha influenciado. Un tema de actualidad: existe un debate en torno al tema de seguros y reaseguros basado en el nuevo plan económico. ¿Podría explicarnos la medida establecida en el plan? ¿En qué influye a los seguros vehiculares? ¿Qué tipos de seguros están incluidos en esta medida y qué efecto tendrá esta medida en la realidad de llegarse a aplicar? Bueno, conocemos primero con la declaración del presidente anunciando el esquema del plan económico y luego con las declaraciones de los ministros del ramo de la intención del gobierno de incrementar el IVA, que actualmente para los seguros de personas está en el 0%, es decir, está con tarifa cero, y de ponerlo al 12%. A nuestro criterio es una medida no acertada, es una medida que va a afectar la economía no de unos pocos, como se ha mencionado, que son unos cuantos privilegiados los que contratan un seguro y por lo tanto no se vería una mayor afectación. Eso no es verdad. Los seguros de personas son contratados por millones de ecuatorianos de manera directa o indirecta y por lo tanto la afectación será en gran dinámica, en gran volumen, ¿no? O sea, a una gran masa. ¿Ustedes han calculado aproximadamente cuántas personas podrían verse afectadas? Entre 3 y 4 millones de personas tienen un seguro que cubre ese tipo de riesgo, porque según se ha mencionado, porque no tenemos todavía una propuesta de reforma económica para esto, pero se ha mencionado que la reforma estaría dada para los seguros de personas, que son seguros de vida, seguros de accidentes personales y seguros de asistencia médica. En ese tipo de seguros, que equivale a la tercera parte de todos los seguros que se distribuyen en el país, o sea, la afectación no sería a unos cuantos, sino a la tercera parte de todo el mercado. Nosotros calculamos que hay aproximadamente 3 a 4 millones de personas que tienen algún tipo de seguros, sea voluntario, sea oneroso, etcétera, y que les va a afectar más, ¿no? Les va a costar más porque, hay que ser muy claro, no es un impuesto a las compañías de seguros, nosotros somos solo agentes de retención, pero sí alertamos, es un impuesto al comprador, al usuario del servicio, y por lo tanto lo va a pagar directamente al bolsillo de cada persona, un incremento del 12%. El seguro de vehículos directamente no se va a ver afectado porque ya el seguro de vehículos tiene la tarifa del 12%, pero sí indirectamente porque si no se aclara este tema, se estaría encareciendo el crédito para el acceder a un vehículo nuevo. ¿Y por qué el crédito? Porque detrás del crédito hay un seguro de vida que se llama seguro de desgravamen, que las instituciones financieras incluyen dentro del costo de financiamiento, y al encarecerse el costo de este seguro de desgravamen, automáticamente va a haber también un impacto en el costo total del financiamiento. Y porque sigue siendo un seguro individual de la persona que está tomando a través de directamente al bolsillo de quien está comprando el vehículo y accediendo al crédito y pagando todos los costos de ese crédito. Entonces, automáticamente se va a ver afectado de manera indirecta también la venta de vehículos nuevos por este incremento del costo del financiamiento. Digo esto si es que
no se aclara bien este tema. Que finalmente este seguro está cubriendo en caso de fallecimiento de parte del deudor, ¿no? Es un seguro que le cubre sobre todo a la familia. Es un seguro no se quede con la deuda, exactamente, ¿no? Es un seguro que permite que la familia, cuando fallece, digamos, el titular, el cabeza de familia usualmente, no herede deudas, ¿no es cierto? Y quede libre de esas deudas para, de alguna manera, soportar mejor la pérdida de su ser querido, ¿no es cierto? Sin esa carga, ¿no? Entonces, directamente no va a haber una afectación, pero sí de manera indirecta, ¿no es cierto? Y por otro lado, también porque el incremento de costos a la canasta familiar de servicios que tiene especialmente la clase media, va a ser un poco reprogramar sus ingresos para efectos de cómo gastarlos, y probablemente algunos decidirán mantener su vehículo o digamos mantener su seguro de salud, por ejemplo, con mayor costo, dejando a un lado la inversión de un vehículo nuevo para cuando el tema mejore, ¿no? Entonces, y volviendo al seguro de asistencia médica, como en el Ecuador vivimos prácticamente al centavo, hemos visto niveles de endeudamiento elevados, habrán ciertas personas de las 3 o 4 millones de personas que estarían afectadas por el IVA, incorporación del IVA, que tengo entendido que es el único país donde se incorpora un IVA sobre los seguros de salud. Me imagino que habrá un porcentaje de la población que va a dejar de tomar este seguro. Por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera algunos de ellos están cubiertos por el IES. ¿Esto también va a significar un incremento del gasto para el Estado? ¿Es así? También, ¿no? Es decir, porque si yo tengo un seguro privado, de pronto cargo el seguro al seguro privado por mi asistencia médica. Por supuesto. Sin embargo, si dejo de tenerlo, está el IES para cubrir esa deficiencia. Así es, ese es el otro tema, ¿no? Además de que va a afectar a muchos que hacen un esfuerzo para suplir de alguna manera las deficiencias en la protección pública y por lo tanto coadyuvan con el Estado para proteger ese tipo de riesgo, es decir, tratan de no depender del Estado al 100% y hacen un esfuerzo económico para poder financiarse el enfrentar este tipo de impactos económicos, ¿no? El tema de salud es muy claro, lo hemos discutido ya con la famosa reforma a la ley de seguros médicos. Se pretende ahora gravar ese tipo de servicios en un ámbito donde el Estado es deficitario para poder cubrir la demanda, sea por infraestructura o sea por temas financieros. Y a estas personas que no es que están contratando seguros pelucones, ¿no? De 1 millón, 2 millones de dólares de coberturas o internacionales, no, la mayoría son gente que contrata seguros para las primeras emergencias que se tienen que atender en una red privada para no depender de la red pública, y se les está encareciendo ese acceso. Y entonces lo que va a pasar es que por querer recaudar algo, algunas personas, porque el seguro tiene una característica, ¿no? En economía se dice que es altamente elástico, ¿no? Es decir, muy sensible a los precios. Sube un poquito los precios y la gente ya decide no renovarlo, no contratarlo. Por $5 de diferencia. Por 5, 10 dólares al año decide no contratarlo, se escapa de su presupuesto. ¿Y a dónde va a ir esa persona? Porque se van a seguir enfermando. ¿Dónde van a ir? A la red pública, porque muchos de ellos tienen, o el seguro social, que antes no lo usaban, ¿no? O van a ir a la red pública del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, presionando más la demanda de servicios con los problemas que sabemos de infraestructura operativa y financiera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el gobierno debe pensar, analizar de mejor manera los impactos que tiene esta decisión. Nosotros hemos pedido a las autoridades ser recibidos, no hemos tenido lastimosamente hasta ahora el éxito deseado para conversar. Creo que tenemos el derecho de poder opinar ante estas personas que están llevando a cabo esta reforma y que se alimenten de esta experiencia nuestra para efectos de tomar las mejores decisiones. Yo creo que la respuesta a este tema tributario es: cuidado por querer ir por lana, van a salir trasquilados, y por querer recaudar, ahora se habla ya inclusive hasta de 11 millones de dólares, por querer recaudar 11 millones de dólares, ¿no es cierto?, terminan generando una presión al presupuesto general del Estado
superior y afectando a cientos de miles de personas que van a ser afectadas en este incremento de tributos. Mucho cuidado con eso, porque el remedio puede terminar siendo peor que la misma enfermedad. Volviendo al ámbito automotriz, volviendo a los vehículos, ¿qué también estamos en cuanto a seguros de vehículos en nuestro país comparado con otros países? ¿Somos un país donde la mayor parte del parque automotor está asegurado o seguimos en una fase muy elemental, precaria respecto de los seguros? ¿Cómo estamos? Yo diría, hablemos con transparencia y sinceridad. Sí, mire, nosotros estimamos, según nuestras cifras, que aproximadamente entre 800.000, máximo 1 millón de vehículos tienen un seguro, ¿ya? Y eso, si lo relacionamos con todo el parque automotriz que circula en nuestras vías, estamos hablando que es una proporción probablemente entre el 20 y 25% del parque automotor tiene un seguro, ¿verdad? 30% a lo sumo. Y lo cual es una penetración muy baja, ¿no? Es comparado decir, con otros países, comparado estamos con otros países, por debajo del así porcentaje es, ¿no? razonable. Comparado con otros países es una proporción muy baja. Yo creo que ahí hay un reto también para el sector asegurador, para crear una mejor cultura, pero es una cifra casi que se ha mantenido en los últimos años de forma histórica, ¿no? No ha habido un mayor avance. En todo caso, hay 1 millón de asegurados que dependen del sector asegurador para enfrentar este tipo de riesgo, y eso influye a que la 1/4 parte de los seguros que se venden tengan que ver con vehículos, y una proporción mayor de todos los siniestros tienen que ver con vehículos, ¿no? Por lo tanto, hay una vinculación muy estrecha de la industria aseguradora con los usuarios del En todo caso, fue un gran paso el incorporar el SOAT, ¿no? Es decir, aquí no estamos incluyendo el SOAT como un seguro de terceros, ¿no? Estamos solo considerando aquellos vehículos que están asegurados integralmente. El SOAT fue un gran impulso nacional y, por cierto, también del sector asegurador. Fue una institución que se ganó la confianza de todos, a tal punto que habían más vehículos con seguro SOAT que los que se matriculaban, ¿no es cierto? Porque la gente decía, prefiero no matricular, pero sí contratar el seguro porque me brinda un servicio que lo siento más tangible, ¿no? Se constituyó, digo yo, una institución de apoyo inmediato a las víctimas, pero lastimosamente las decisiones dogmáticas y políticas en su momento llevaron a esta cobertura fuera del ámbito privado. En la actualidad lo maneja un servicio público vía un tributo. No se conoce muy bien cuál es el desempeño del mismo, porque no hay información. No queda claro si es un concurso o fue asignado a dedo. Sí, no está claro su funcionamiento, su alcance, su penetración, el impacto que está teniendo en la calidad de vida de las personas, en atención de reclamos, etcétera. Es algo que las autoridades deben aclararle a la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, qué ha pasado con el servicio público que antes se denominaba SOAT y que estaba siendo tan exitoso. En todo caso, creo que fue un paso importante de toda la sociedad, inclusive el impulso del sector privado, para algo que definitivamente mejoró la calidad de vida de los usuarios, de las personas, permitió conocer de primera mano cómo es el funcionamiento de los seguros, el beneficio que esos tienen, y creó de alguna forma también una mayor aceptación respecto de protegerse voluntariamente contra distintos riesgos, y eso creo que es positivo para el país. No debemos dejar todo en manos o en las espaldas del sector público, del Estado. Siempre habrá un esfuerzo que los privados podamos hacer, guardando obviamente las debidas proporciones en lo que correspondan a las posibilidades de cada uno, pero siempre es importante, siempre será importante que los privados también nos preocupemos de nuestra estabilidad económica cuando pasen riesgos de este tipo hacia el futuro. Volviendo al ciudadano, volviendo a los televidentes que nos están mirando, si tenemos una penetración del 30% en el Ecuador y en otros países es más alta, ¿no será que las primas de seguro son un poco más altas acá? Me imagino que las primas también tienen relación con el nivel de riesgo que tenemos en el Ecuador, un país al parecer bastante riesgoso y con alto nivel de siniestralidad. ¿Qué se puede hacer del lado de las aseguradoras para tener una mayor penetración
y aquellos ciudadanos que nos miran puedan acceder a una póliza quizás de mejores condiciones? Bueno, las tarifas de seguro están directamente enfocadas o vinculadas al tema del riesgo, ¿no? Mientras mayor sea el riesgo, mayor será el costo del seguro. En nuestro caso, ese 30% todavía podría ser un reflejo de que las personas que más toman seguro son aquellas que están más expuestas a los riesgos y por lo tanto su seguro es más caro. Cuando el riesgo se distribuye en mucho más personas, obviamente los costos de los seguros tienden a reducirse, ¿no? Entonces por eso decía... Como era el caso del SOAT, era mucho más económico. El SOAT era un seguro universal, claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, no todos tenemos siniestros y entonces hay una contribución solidaria entre todos que permite reducir el costo individual. En otros ¿no? países, inclusive el seguro de vehículos es una obligación. Es obligatorio, sí, ¿no? Y entonces al ser obligatorio hay un mayor número de demandantes y por lo tanto una reducción del costo del seguro. Yo creo que hay que ir de la mano en tratar de tener un poco más de penetración, crear un poco más de esa cultura y eso permitirá a la larga también reducir los costos, ¿no? ¿Qué es lo que le convencería a nuestros ciudadanos del tomar un seguro? ¿Por qué tomar el seguro? ¿Por qué ese 30% tan bajo? ¿De qué manera le convencemos a ese ciudadano de que tome un seguro? Yo creo que, insisto en esta respuesta, ¿no? El terremoto del 16 de abril del 2016 fue un ejemplo claro de por qué tener un seguro, ¿no? Nosotros los ecuatorianos y los latinoamericanos en general nos sentimos siempre muy, tenemos otra forma de enfrentar el riesgo y pensamos que siempre vamos a tener la capacidad de soportar cualquier tipo de pérdida, ¿no? Y en el peor de los casos, pues pensamos que el riesgo no nos va a ocurrir a nosotros, sino a aquellos vecinos o a otras personas, pero nunca a uno, ¿no? El terremoto del 16 de abril de hace 2 años, pues fue una prueba clara de que cuando ocurre el riesgo afecta a muchos y sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Fue un fenómeno que impactó grandemente a la zona costera del país, especialmente Manabí, causando daños en todos los estratos socioeconómicos, generando desestabilizaciones no solo al país, porque esa crisis desembocó en una afectación a toda la economía y estabilidad del país, sino crisis muy serias a nivel familiares, ¿no? Por suerte, hubo una buena parte de las personas afectadas que tenían un seguro. En algunos casos ni sabían que tenían un seguro, porque la institución financiera se los había contratado o su empresa, etcétera. Y cuando supieron de la existencia del seguro y tomaron conciencia de los beneficios que recibían, la película cambió completamente, ¿no? Es decir, se fue materializando los beneficios del mismo y son clientes muy satisfechos del impacto positivo que tuvo el recibir las indemnizaciones por parte de las coberturas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que crear una conciencia en el ecuatoriano de que el riesgo existe, que el riesgo puede ser reducido pero nunca eliminado, y cuando el riesgo no es eliminado hay que buscar una forma de transferirlo a alguien que tenga la capacidad económica para enfrentarlo. Y en resumidas cuentas ese es el seguro, ¿no? Asumir riesgos de terceros para que cuando ocurra poder tener la solvencia para hacer frente a los mismos, ¿no? Y es lo que demostró el sector asegurado. En el ámbito de seguros de vehículos, ¿cuáles son las distintas opciones? Y si yo tengo un seguro de vehículo, ¿tengo la opción de llevar mi vehículo a un taller determinado? Mira, en los seguros de vehículos hay distintos productos desarrollados por las compañías de seguros, ¿no? Unos con coberturas mucho más extensivas, mucho más amplias, otros más limitadas. La tendencia en el mundo inclusive es ofrecer seguros diseñadas las coberturas para lo que realmente necesita el usuario. De hecho, hay coberturas en el mundo que ya se están parametrizando, por ejemplo, para que el costo del seguro de vehículo esté en función al uso del vehículo, ¿no es cierto? Y entonces pagan los que más usan vehículos y menos los que menos usan vehículos. Y ahí hay telemetría de los vehículos, etcétera, que se están utilizando para esos factores y otros temas más, ¿no es cierto? O sea, hay distintas opciones y seguirá evolucionando el producto para lo que realmente requiere el cliente, que se sienta mejor. Respecto a al uso ya, es decir, a la reparación de un vehículo,
Las compañías de seguros no tenemos en este momento una póliza cerrada, es decir, nosotros cumplimos nuestra obligación de indemnizar. En principio, el asegurado puede llevar el vehículo al taller de su confianza. Lo que hacen las compañías es ajustar los costos a precios que según sus estadísticas y según sus referencias son ajustados a una realidad, ¿verdad? Y por lo tanto indemniza en base a esos parámetros, ¿verdad? En algunos casos dichos parámetros son consensuados ya con prestadores reconocidos y por lo tanto no es que son inventados por las compañías, sino que tienen una referencia en el mercado. En todo caso, las compañías de seguro indemnizan al asegurado al taller que ellos quieran, pero en función de unos precios referenciales de mercado que ajusta el valor de esa indemnización. Y con eso se cumple con la obligación de indemnizar que tiene una compañía de seguro. Correcto, entonces el cliente, el usuario que está asegurado tiene la opción de escoger a dónde llevarlo. Sin embargo, es importante la intervención de las compañías de seguros para ajustar esos precios, porque de pronto los precios podrían estar fuera de mercado. Es una opción interesante. El tema de los seguros. El tema de los seguros establece coberturas. Establece cobertura no solo para quien lo toma, sino para terceros. El tema del seguro privado, también el asunto del IVA, la importancia y el impacto que puede generar. Y algo que no se está midiendo quizás, el impacto al Estado ecuatoriano, porque el rato que muchas personas e individuos dejan de tomar el seguro personal en cuanto a salud y a cobertura médica, lo que puede ocurrir es que esas personas terminan siendo atendidas en hospitales estatales y el Estado vuelve a pagar ese dinero. Importante esta entrevista con Patricio Salas Guzmán, quien nos acompañó hablando de seguros de vehículos, y no solo de vehículos, sino de las personas. Muchísimas gracias por su asistencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.